¿Qué puede aportar el coaching? O mejor dicho, un enfoque de coaching a la relación cliente-agencia. Esa sería una. Luego otra es, ¿cuáles son realmente las claves de comunicación interpersonal que pueden contribuir a desarrollar una cierta relación de confianza entre unos y otros? Luego, la tercera, que no la última pregunta, es ¿sí que acaso tiene el cliente la razón o realmente lo único que tiene son razones, ¿no? Dejadme que empiece por este último punto. Aunque empiece por el último punto, cualquier intento de aportar un mínimo valor en la respuesta a estas cuestiones debe tener presente una de esas máximas que algunos pronuncian colocando las manos así. Sabéis que esto en lenguaje no verbal, en kinesia, se suele atribuir a una posición que uno utiliza para lanzar mensajes solemnes, ¿no? Frases lapidarias. Bueno, pues uno de esos principios que yo creo que cualquier persona, por supuesto empresa que trabaje en el ámbito de los servicios, y la publicidad lo es, pues debe tener bien presente, que es este. El cliente paga tu sueldo, paga el colegio de los niños, las vacaciones de verano, la calefacción en invierno, tu ropa, las cenas con los amigos. En definitiva, el cliente paga tu futuro. Ahora bien, siendo esto cierto, hay que tener un poquito de cuidado, porque cualquier cosa cierta, cuando se lleva al extremo, se convierte en algo potencialmente perverso y que, para el caso que nos ocupa, es decir, las relaciones entre cliente y agencia, puede suponer una relación, como digo, perversa, una relación poco saludable, una relación de dependencia, una relación de falta de libertad por parte de quien debe ofrecer las mejores ideas que estén a su alcance. Viene a cuento aquí, y espero que el sonido sea suficiente, viene a cuento aquí un brevísimo fragmento, apenas tiene 40 y tantos segundos, de una película que, si no habéis visto, recomiendo que veáis por varias razones, porque la dirigió Steven Spielberg, cosa que en general es suficiente motivo para ver. No es el 100% de su producción maravillosa, pero un porcentaje importante sí lo es, porque la protagoniza Tom Hanks, que digo exactamente lo mismo, me parece un actor espectacular, y porque se refiere a un hecho real que tuvo lugar en algún momento de los años 50, me parece, que se titula El puente de los espías. Bien, el fragmento que vais a ver aquí muestra a los, para mí, dos principales protagonistas, que es el propio Tom Hanks haciendo el papel de un abogado que es el que recibe el encargo del gobierno norteamericano para efectuar ese intercambio al que alude el título de la película, y el espía soviético. Ahora no recuerdo cuál es el nombre del actor que encarna al espía soviético, pero su papel no tiene desperdicio. Es espectacular. Ese fragmento tiene dos cosas en las cuales me gustaría que prestarais atención. Una, vinculada con esto, y el comentario que he hecho a continuación, que por cierto he olvidado decir, abro paréntesis y luego os pido por favor que si me olvido del hilo, que seguramente me voy a olvidar porque estas cosas pasan, cuando uno ya va peinando canas, dicho sea con el debido respeto hacia David, estas cosas pasan, ¿no? Uno se olvida. Bueno, ¿de qué demonios os estaba contando? Cuéntanos. Sí, eso sí. Que te has olvidado. Ah, gracias. Había olvidado que, aunque esto sea cierto, todos sabemos que el cliente no tiene razón, siempre, ¿de acuerdo? No siempre tiene la razón, aunque luego realmente sea quien paga tu sueldo, etc. Pero bueno, sobre eso volveremos más tarde, ¿de acuerdo? Bueno, como digo, fragmento 45 segundos, los dos protagonistas están en una de las vistas judiciales que tuvieron lugar. Está en el original inglés, con subtítulos. No estoy seguro de que el audio sea suficiente, pero la sobreimpresión sí. How did we do in there? Not too good. Apparently, American says, that's true. And of course,
according to your boss, you're not so consistent either. Well, the boss isn't always right, but he's always the boss. You never would. Would it help? La segunda cosa a la que quería, digamos, llamar vuestra atención es ese would it help, es decir, ayudaría. Ese ayudaría, en la versión traducida al castellano, es un clásico de esa película y lo utiliza en momentos muy puntuales y de manera siempre muy significativa. O sea, realmente, en cierto modo, y por eso recomiendo que si no se ha visto, que se vea, en cierto modo es todo un tratado de comportamiento en determinadas situaciones conflictivas, en determinadas situaciones de tensiones. Está muy bien. Pero digamos el punto original por el que creo que venía a cuento compartir con vosotros este fragmento es cuando Tom Hanks se refiere a que, y según su jefe, tampoco es ciudadano soviético, a lo cual el espía responde, bueno, los jefes no siempre tienen la razón, aunque siguen siendo los jefes. Bueno, pues, si me permitís la metáfora, al final el cliente no siempre tiene la razón, desde luego tiene razones, pero al final siempre es el cliente. Y luego ya hay que apelar a algún criterio de cada uno para, según qué casos, actuar de una manera o de otra, en el supuesto de que uno, en su papel de prestador de servicio, en este caso de comunicación, pues se encuentra con situaciones como la que yo me encontré con este señor. Este señor, como veis ahí, se llamaba, desgraciadamente murió en febrero de este año, y he sabido tal circunstancia cuando estaba recuperando alguna imagen suya precisamente para la comparecencia de hoy. Se llamaba Alberto da Ponte, portugués. Yo le conocí como cliente en el año 82, 83. Yo trabajaba en Lintas, agencia que hoy en día creo que ya no existe, pero que originalmente se creó como departamento propio de publicidad de Unilever. De hecho, Lintas era Lever International Advertising Services, Lintas. Bueno, esa fue mi primera agencia. Bien, Alberto da Ponte, portugués, que posteriormente tuvo una larga y muy llamativa carrera profesional, llegando a ser, digamos, propuesto como ministro de no recuerdo qué negociado, que fue director general de la Radio y Televisión Pública Portuguesa, que presidió, en fin, un número de instituciones llamativas en el país. Pero yo lo conocí cuando, desde luego, tenía muchos menos años que en esta imagen. Él tendría, no sé, 30 y tantos, 30 y pocos. Llevaba bigote. Era un tipo bastante... yo no sé qué experiencia tenéis con los portugueses en general, pero la que yo he tenido en general con los portugueses, con este señor y con otros, cuando he tenido oportunidad de viajar aquí y allí, es que suelen ser gente básicamente como, es que no quisiera emplear adjetivos que pudieran resultar hirientes, son como un poco parados, son un poco elocuentes, no tristes, pero no son demasiado expresivos. Bueno, me disculpo si acaso no he hecho una demasiado afortunada descripción, pero Alberto era así, era un hombre de pocas palabras. Le encantaba Julio Iglesias. De hecho, una de las cosas que como representante de la agencia tuve, entre comillas, que hacer fue acompañarle a un concierto que dio Julio Iglesias en el Santiago Bernabéu. Nunca me olvidaré, junto con 200 millones de personas, aquello estaba a rebosar para ver cómo le encantaba a Julio Iglesias. Bueno, pues, ¿por qué menciono a Alberto en esta ocasión? Pues le menciono porque en un momento determinado me telefonea y me da el briefing de una promoción que quería hacer para la marca Rexona. Él era el jefe de producto de Rexona Elida James era la división de toiletries, de perfumería de Unilever. Bueno, pues el briefing que me entrega incluye, entre otras consideraciones, incluye su petición de que
el lema, el eslogan de esa promoción sea, abro comillas, literalmente, ahorre y gane, cierro comillas. Incluía su petición de que esta expresión se colocase enmarcada en un diseño de sello de correos, es decir, esos que tienen, ¿sabéis? No sé cómo llamarlos, troquelados, etc. Con fondo, no sé, no recuerdo si era rojo, pero vamos, que pedía incluso un determinado color de fondo. Y su briefing incluía, y con esto ya termino, pues que ese mensaje y ese diseño se expresase en los diferentes medios que tenían previsto utilizar, desde el propio envase, pasando por las páginas de revista, incluso había un anuncio de televisión que en aquella época, pues utilizar televisión era algo más sencillo que utilizarla hoy en día. Bueno, yo no recuerdo si me enfadé, no me enfadé. Lo que sí recuerdo es que no entendía nada. No entendía absolutamente nada. Dice, ¿cómo es posible que un briefing incluya? Esto no es un briefing, esto es un mandato. Esto es un encargo, pero un encargo de a la Z. Y claro, yo le preguntaba, ¿y qué pinta una agencia en todo esto? ¿Por qué no llamas con el debido respeto a un, no sé, un estudio, un freelance, no sé, lo que quieras, y le dices, mira, me hagas esto y ya. Pero bueno, y disciplinadamente, yo tenía 20 y pocos, o sea, era un tío joven y inexperto. Bueno, pues llego a la agencia. Por resumir la historia, se produjeron hasta 3 presentaciones distintas a lo largo de las semanas en respuesta a ese briefing, ninguna de las cuales, ya podéis imaginar, hacía caso, el menor caso, al ahorra y gane y al diseño de los sellos. Debo reconocer que Alberto da Ponte se comportó como lo que era un caballero, pero ya en la tercera ocasión perdió las formas, manteniendo las formas, vino a decir que se acabó, que valía ya de tomar el pelo, porque estábamos insistiendo en una línea que no era la que había tenido. Bueno, pues cuando él, digamos, puso pie en pared, como dicen los periodistas, cursis, o dio un puñetazo en la mesa, o dijo, se acabó, o lo hacéis así, o tenemos problemas. No sé si fueron estas palabras, pues, pero muy parecidas. Y sí recuerdo cuál fue mi reacción. Mi reacción fue decir, bueno, pues tengamos problemas. Esta agencia no va a hacer eso. Y me fui. Ahí se produjo una auténtica ruptura de la relación entre un señor, este señor y yo, que hasta ese momento, hombre, no te digo uña y carne, pero bien, habíamos tenido una magnífica relación. Bueno, llego a la agencia, entro al despacho, naturalmente lo comparto en primer término con mi jefe de entonces, Pedro López Saborín, nunca me olvidaré de él. Si viene al caso, no contaré una anécdota sobre él porque seguro que no viene al caso. Bueno, lo cierto es que cuando le cuento la circunstancia, me tranquiliza y me confirma, me dice, Alfonso, no te preocupes, que nunca pasa nada. Yo me acuerdo de esas palabras suyas, nunca pasa nada. Fenomenal. Al rato, no sé si fue 1 hora, 2 horas y tal, entra un personaje verdaderamente importante en el despacho que ocupábamos Pedro López Saborín y yo, que era Manolo Ramiro. Manolo Ramiro, entonces presidente de la compañía, también desgraciadamente fallecido. Un auténtico personaje, un caballero, un tío, en fin. No tengo palabras para definirlo. Entonces, entra, cierra la puerta, se sienta en la sillita de cortesía que había delante de mi mesa de despacho y me echa una hermosa bronca. Pero hermosa en el fondo, que no en la forma, porque él sí que jamás perdía las formas. Y lo que recuerdo muy bien es que me decía, ¿tú quién crees que eres para en nombre de esta empresa negarte ante un cliente a una cuestión? La bronca fue monumental. Bien, como es natural, yo tomé nota. Pero esa fue solo una de las cosas que pasaron. La segunda es llamativa. A lo largo de ese día, y creo recordar que también en el siguiente,
no menos de 20 o 25 compañeros de lindas de entonces se acercaron a mí a felicitarme por, digamos, mi presencia de ánimo y mi valentía por haber dicho no, haber negado a un cliente esa circunstancia. Lo dejo ahí como anécdota. No sé exactamente cuál es el pensamiento que tenéis en torno a la mentalidad que podía haber en ese grupo de gente del cual yo formaba parte, en torno a lo que significa una relación entre unos y otros. Fue un hecho y como tal los cuento. ¿Qué pasó? Cuéntanos con el se hizo el sello, no Se hizo el sello. Se hizo el sello. Por supuesto que se hizo el sello, con lo cual mi posición, aunque felicitada, pues no quedó en buen lugar. en buen lugar, efectivamente. Es verdad que no había comentado que finalmente se hizo el sello. Bueno, ¿Funcionó la campaña? pues supongo. Ten en cuenta que era una gran compañía, había mucho dinero detrás, un despliegue de medios importante, y aunque no recuerdo hasta qué punto llegó a funcionar, pero lo cierto es que seguro que funcionaba. Y se mantuvo la cuenta, sobre todo. La cuenta se mantuvo, entre otras cosas, pues porque No había más remedio. era cautiva. Si no lo hubiera sido, yo ya no me atrevo a especular que hubiese sucedido, pero como lo era, y quiero recordar también que yo me mantuve como responsable de la cuenta. O sea que al final Pedro López Saborit tenía razón cuando dijo: nunca pasa nada.